Pues adelante. Muchas gracias por su amable presentación. Buenas tardes a todos y agradecer al colegio pues esta oportunidad que me presta y presta al INSIA para exponer un poco los aspectos relativos a las tecnologías de los vehículos eléctricos, configuraciones y retos tecnológicos. Bien, básicamente voy a hacer una pequeña introducción, analizaré aspectos relacionados con los híbridos, que yo creo que ahí hay un campo muy importante, también con los vehículos eléctricos. Daré dos pinceladas de las baterías y motores eléctricos, porque va a haber ahora dos ponentes específicos que van a hablar concretamente de estos dos aspectos, del diseño estructural, algo de suministro de energía eléctrica y unas conclusiones. Bueno, como ya lo ha comentado también nuestro director general de Industria, efectivamente el impacto medioambiental del transporte cada vez somos más sensibles. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, nuestra comunidad de los 27, pues el transporte tiene una influencia del 24%, pero lo que creo que es más importante es el impacto local. El impacto local de nuestro transporte diario en nuestras ciudades es el que realmente nos tiene que sensibilizar de manera prioritaria y, por tanto, esas partículas y esos óxidos de nitrógeno y fundamentalmente los NO2, que son ahora los que empiezan a preocupar, pues realmente requieren una reflexión más profunda. También requiere otra reflexión, obviamente, la posible escasez de combustibles sólidos. Yo me acuerdo cuando me sentaba en el aula de la Escuela de Industriales y le preguntábamos al profesor Torralbo hacia el año 82 que cuánto iban a ser las reservas de petróleo, ya nos decían 40 años. Y llevamos con los 40 años mucho tiempo y efectivamente parece ser que existe reserva para el suministro de la flota actual mundial, pero obviamente tenemos que preocuparnos porque, como todos sabemos, ese combustible se encuentra en zonas geopolíticamente muy complejas y estamos asistiendo que en dichas zonas pues está habiendo problemas y puede condicionar el abastecimiento de dicho combustible. La población también va a aumentar el parque de vehículos, fundamentalmente pues en áreas como en China, en la India, y eso va a implicar también una demanda de combustible fósil importante. También se sabe que las predicciones hacia el año 2050, pues la mayoría de la gente va a tratar de localizarse en la gran urbe y, por tanto, eso va a hacer que también tengamos una preocupación especial por la contaminación local, como antes hemos comentado. Existen también estudios que estos desplazamientos están por debajo de los 100 kilómetros y eso hace que la teoría del vehículo eléctrico pues coja fuerza en la parte más urbana. Y otro aspecto muy importante en el que se está analizando un futuro de investigación en los que le llaman el last mile, la última milla, para todas aquellas entregas de paquetería en el ámbito urbano. Como también ha comentado don Jesús Candel, pues obviamente las marcas, las ingenierías de las marcas van a ir mejorando en sus tecnologías convencionales de propulsión y vamos a ver mecánicas con mejor rendimiento. Ya nos prometen mecánicas diésel con combustión por compresión homogénea, que va a reducir el consumo y las emisiones de NOx y partículas de manera importante. Las transmisiones se están mejorando en su eficiencia y están saliendo al mercado también las CVT, las transmisiones variables, de transmisión continua variable. Pero también se está haciendo un especial esfuerzo en mejorar el coeficiente aerodinámico, en reducir el peso. Todos estamos asistiendo ahora a la propaganda de Audi de la estructura híbrida para reducir el peso del vehículo y también respecto al rolling resistance, al coeficiente de rodadura. Respecto al coeficiente de rodadura, como también nos han ido anunciando desde el Ministerio de Industria, van a salir al mercado neumáticos que van a estar catalogados desde la A hasta la G en función de su coeficiente de la rodadura y, por tanto, el premium, el de clase A, será el que tenga menor resistencia y, por tanto, menores consumos. Quiere decir que todo este conjunto de tecnologías hará reducir también los consumos de los vehículos, hará reducir también, por tanto, los gases de efecto invernadero y las emisiones
contaminantes. También hay otra vía de eficiencia energética con la utilización de combustibles alternativos. Estos combustibles alternativos que se enmarcan en tres tipologías, aquellos que son gaseosos como el gas natural, también el GLP está dentro de este tipo de combustibles, los biocombustibles, principalmente el bioetanol y el biodiesel, y en un futuro el hidrógeno. Todos estos biocombustibles harán que la dependencia del petróleo pues, sea menor. En cuanto al hidrógeno, pues obviamente su impacto local de contaminación será nula. Habría que ver aguas arriba en el well to tank cuál ha sido el impacto en CO2 y en emisiones contaminantes. Y los biocombustibles, como su propio término bio, pues hace referencia a que es un combustible muy amigable desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, ya que la planta durante su crecimiento ha absorbido ese CO2, pero luego no olvidemos que esos biocombustibles se alimentan a mecánicas, a motores térmicos que, por tanto, van a tener un impacto medioambiental local urbano pues relativamente más o menos importante. Frente a esto, pues existen también otras tecnologías que van a mejorar la eficiencia energética de nuestro vehículo. Las tecnologías híbridas, de las que hablaremos aquí, los vehículos puramente eléctricos y los enchufables, de los que hablaremos también aquí, y daremos una pincelada sobre la pila de hidrógeno, la pila de combustible, porque puede ser también otra tecnología de futuro. Bien, el vehículo híbrido es una combinación de un sistema de propulsión convencional y un sistema de propulsión eléctrico, incluyendo un dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica. Incrementa la eficiencia del conjunto, como también demostraremos a lo largo de esta presentación, y básicamente podemos encontrar a nivel general una clasificación que es en serie, en paralelo y compleja, y también analizaremos qué se entiende por grado de hibridación eléctrica de este tipo de vehículos, baja, media, alta y enchufables. Bien, el vehículo en configuración en serie es un vehículo puramente eléctrico. Su tracción es puramente eléctrica, de tal manera que la demanda en potencia para este vehículo, el motor eléctrico debe de absorber toda la potencia de ese ciclo de conducción para la aplicación que se diseñe. La transmisión es una transmisión ya más sencilla, ya nos quitamos la caja de cambios convencional del vehículo convencional, porque la curva de par de este tipo de motores, como nos comentarán ahora, es la más apta para la tracción del vehículo y, por tanto, con una pequeña reducción de una o dos cambios sería más que suficiente. Luego, desacoplado de la cadena de tracción, tenemos el motor térmico a su generador. Este motor térmico se diseñará para que cargue las baterías en función del ciclo de conducción que diseñemos. Es muy importante la aplicación a la que vaya dirigido este tipo de vehículos y, por tanto, cuando diseñemos la estrategia de control y definamos que el estado de carga de la batería entre unos niveles que nosotros consideremos el más apropiado para la batería que se embarque, el sistema arrancará el motor térmico y el generador irá cargando la batería. Este también es un concepto del que se ha basado el vehículo eléctrico enchufable con extensión de rango, el Range Extender o el plug-in, que hablan ahora también en el ámbito de eléctrico y que muchas marcas van a cometer modificaciones en sus mecánicas para hacer vehículos enchufables. Pues obviamente son configuraciones en serie en el que el vehículo es puramente eléctrico y el motor térmico está desacoplado del sistema. Vamos a diseñar un motor térmico específico para que trabaje a un régimen de giro más o menos constante. Este motor térmico posiblemente podría ser un Dawes Einstein, un motor reducido de potencia y, por tanto, con un consumo mucho mejor y que da las prestaciones a ese generador para que vaya cargando la batería. Bien, la siguiente configuración sería una configuración en paralelo en el cual pues, ya vamos complicando toda la mecánica incorporada al sistema propulsor. Seguimos manteniendo el motor térmico. El motor térmico aquí va a jugar un papel muy importante, una gran fuerza para este vehículo en paralelo. Y el motor eléctrico va a ir entrando en función de los transitorios del motor térmico. Es decir, va a tratar de evitar que el motor térmico
trabaje en sus transitorios en sus peores condiciones, tanto en consumo como en emisiones contaminantes, y ayudará en par a esta configuración en paralelo. De tal manera que yo puedo combinar tanto motor térmico como motor eléctrico, pero en cambio aquí sí que tengo que hacer una distribución de potencia, cuánta potencia le doy al térmico, cuánta potencia le doy al eléctrico. Y ya la más compleja es esta configuración mixta, en la cual, pues a través de este tren planetario, yo conecto tanto el motor térmico como el generador, como el motor eléctrico, y por tanto voy haciendo combinaciones energéticas en función del tipo de funcionamiento que voy a tener en el vehículo. Básicamente este tipo de combinación, el motor térmico trabaja básicamente en su mayor tiempo de funcionamiento y luego en función del estado de carga de las baterías va repartiendo potencia al generador o va repartiendo potencia al tren de potencia, de tal manera que tanto el motor eléctrico como el motor térmico están acoplados al tren de potencia a través de este tren planetario. En función del sistema que vayamos a escoger, si es un sistema más urbano, si es un sistema más interurbano en el que necesitemos mayores prestaciones del vehículo, podremos seleccionar una configuración híbrida en serie o podemos configurar una hibridación paralela o compleja como es en este caso. Bien, como resumen de lo que hemos comentado, pues esta hibridación de los sistemas propulsores, pues como ventaja es que permiten un frenado regenerativo. Este frenado regenerativo es el frenado de la energía cinética que tenemos en la deceleración, que en vez de perderse en los discos del freno, tratamos de recuperar esta energía almacenándola en la batería. Tienen menor consumo y, por tanto, menos emisiones de CO2. Y el motor térmico trabaja en sus mejores condiciones. Como inconvenientes, la complejidad del sistema es evidente, como ya hemos visto en las transparencias, por tanto hay más posibilidades de averías y también es un mayor coste en cuanto al sistema propulsor. Bien, el vehículo eléctrico, si nosotros levantamos un capó de un vehículo eléctrico, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿O qué deberíamos de transmitir al usuario de qué es un vehículo eléctrico? Básicamente ya quitamos del mismo el motor térmico y la caja de cambios y vamos a introducir un motor eléctrico que va a ir a la transmisión, que como ya hemos dicho va a ser una transmisión más sencilla, va a tener un inverter que es el comunicador con la batería, esencial para el funcionamiento de este tipo de vehículos, y va a tener la batería como el gran dispositivo de fuente de energía de este tipo de vehículo. Esta batería podrá cargarse o deberá cargarse con la red en diferentes configuraciones de carga rápida, carga lenta, como ya nos irán también explicando a lo largo de estas jornadas. Se pueden plantear varias configuraciones, desde coger un vehículo convencional y aprovechar la propia mecánica del vehículo convencional e introducir un motor eléctrico a una caja de cambios, aprovechando dicha caja de cambios, o quitar la caja de cambios y poner la reductora, o ponerlo paralelo en el mismo eje tractor, o ya en las siguientes configuraciones que se están planteando en tecnologías que ya Michelin y algunas otras marcas tienen en el mercado, que es el motor en rueda, de tal manera que podemos liberar espacios y el nuevo concept car de este vehículo eléctrico irá cambiando y podremos disponer de unos aligeramientos de peso, que eso va también a influir en unos menores consumos. Podemos ir incluso a motor en rueda con reductor en la propia llanta o motor eléctrico incorporado en la propia llanta. En cuanto al rendimiento de esta planta de potencia, pues quería poner de relieve la importancia que presenta el vehículo eléctrico respecto a las otras mecánicas. Si nosotros analizamos un análisis de rendimiento del pozo al tanque, tenemos en la parte superior la que pudiera ser un vehículo convencional, con el combustible que nosotros desde el pozo llenamos al tanque, es decir, cuántos megajulios por megajulio de gasolina he tenido que meter y, por tanto, cuál ha sido mi rendimiento energético para llevar ese combustible al depósito de gasolina. Ahí estamos hablando de un rendimiento más o menos bueno, un 80%.
Ese 80% lo metemos en el motor térmico, que en ciclo medio urbano suele tener un rendimiento relativamente malo. Ya Otto, cuando patentó el motor térmico, ya dijo que era el motor de las pérdidas y no se equivocaba. La dictadura del ciclo Carnot lo marca muy de cerca y eso hace que su rendimiento medio en ciclo urbano esté en ese orden, que si luego lo multiplicamos por el de la transmisión, pues aparece en la parte inferior ese 0,8, por el 0,16 tenemos al final un rendimiento de un 13%. Si nos vamos a un híbrido en serie, pues obviamente estamos en la línea media, en el diagrama de bloques medios, en el cual el combustible va a seguir alimentando el motor térmico, pero ya este motor térmico, como hemos dicho, ya es un motor térmico diseñado con unas características de distribución de tal manera que trabaje en unas condiciones más o menos semiconstantes, con mínimo consumo y por tanto con un rendimiento algo mayor que el que estábamos hablando anteriormente. Estamos hablando de que acoplamos un generador, unas baterías con un rendimiento de carga y descarga y un motor eléctrico, de tal manera que su rendimiento ya es de un 24%, ya es mayor que el rendimiento del un vehículo convencional, que multiplicado por el rendimiento del pozo al tanque estaríamos en un 19%. Estamos en una mejora cuantitativa respecto al convencional, pero si nos damos cuenta, la última situación es si nosotros hacemos un vehículo puramente eléctrico, tomando el mix energético nacional, que entre las plantas de ciclos combinados, las plantas de carbón, nucleares y eólicas, pues estamos en una media de un 37%, como veis, bastante inferior al que nos cuesta traer el combustible, pero que si entramos en el sistema propulsor puramente eléctrico de batería y motor eléctrico, su rendimiento está en torno al 80%, que si multiplicamos pues obtenemos que la mejor configuración es el vehículo eléctrico. Si además hacemos un análisis de ciclo de vida, en el INSIA estamos desarrollando un proyecto en el que involucra también las energías del pozo al tanque y del tanque a la rueda, y además también cuál es el impacto medioambiental de fabricar este tipo de vehículos, que sacaremos la publicación posiblemente después del verano. Este es un documento que publica Ford, en el cual compara un tipo de vehículo convencional, y ese tipo de vehículo convencional lo compara si fuera puramente eléctrico, pero consumiendo de la red eléctrica y por tanto consumiendo combustible fósil con el mix español, o si el mix fuera puramente eléctrico. Bueno, vemos que las diferencias en ahorros en CO2 son bastante importantes. Quizá el vehículo eléctrico tiene un incremento más en ciclo de vida como consecuencia de las baterías que incorpora, pero básicamente vemos que también lo que es el ciclo de vida para el vehículo eléctrico es favorable. Por tanto, como resumen, podríamos decir que podríamos tener un CO2 neutro utilizando energía renovable. El alto rendimiento ya lo hemos demostrado, tiene un bajo coste de operación. El funcionamiento silencioso empieza a ser un problema. Ya se está tratando de legislar en Ginebra de introducir un ruido en este vehículo a velocidades por debajo de los 30 km/h, en el cual pues, el ruido de la rodadura ya empezaría a notarse, pero por debajo puede ser en algunas ocasiones peligroso. Posibilidad de utilizar la red eléctrica. Esto es un aspecto muy importante respecto a lo que pudiéramos tener respecto al hidrógeno, y las emisiones cero en el punto de uso. Bien, obviamente somos conscientes que de ese mix energético aguas arriba también hay emisiones de efecto invernadero, pero lo que es a nivel local, lo que es todas las alarmas que saltan en Madrid cuando la contaminación empieza a ser severa, este tipo de vehículos pues aporta una ventaja clara. Bien, como requerimientos o retos deberíamos de tener un buen aseguramiento de la autonomía de este vehículo. Por tanto, ahora nos van a hablar de las baterías y qué niveles de autonomía estamos teniendo. Tendríamos que tener también asegurado la energía eléctrica de estos vehículos,
una amplia disponibilidad del tipo de carga, pues todos estos aspectos se irán tratando en estas jornadas. Es importante que el vehículo eléctrico esté arropado por todo el negocio eléctrico y por todas las redes eléctricas que puedan asegurarnos la carga de este vehículo. Los tiempos de carga aceptables, eso también para el usuario será un aspecto muy importante. Una carga lenta está bien como a corto plazo o medio plazo, pero la carga rápida deberá de venir para que podamos tener cargas en el mismo tiempo que hoy estamos cargando nuestros vehículos convencionales. Bueno, la energía renovable es un aspecto muy importante en cuanto al impacto global y deberán reducirse los costes de este tipo de vehículos. Como retos, ya lo hemos comentado, la autonomía es un factor muy importante. Las baterías ya nos van a comentar ahora a continuación. Debemos de asegurar una buena densidad y, por tanto, también una autonomía, tiempos de recarga, números de ciclo, seguridad, peso y coste. Los motores, en los vehículos actuales nos podemos encontrar 20 motores eléctricos en nuestros vehículos, desde el elevalunas, el que nos mueve el asiento, el del techo solar, pero son todos motores con unos requerimientos de carga pues bajos y con un coeficiente de utilización bajo. El que queremos para mover el vehículo eléctrico, evidentemente, tiene que dar unas prestaciones mayores y ahora nos van a comentar ese tipo de vehículos y lo que comentábamos anteriormente, el aspecto de los puntos de recarga. También, como el aspecto estructural del vehículo también va a cambiar, tenemos que diseñar chasis para alojar un nivel de baterías que antes no estaba previsto. Y si vamos a motores en ruedas, pues como ese vehículo de General Motors, pues podemos encontrar espacios muy amplios dentro del mismo. Podemos diseñar chasis también con una hibridación de materiales, como veis en la parte de la derecha, en las barras azules y en las barras más grises, diferentes tipos de aceros, de aleación con aluminios y, como os comentaba, Michelin con motores en rueda. La pila de combustible. Bueno, el vehículo con pila de combustible es un vehículo eléctrico. Igualmente, es un vehículo que lleva su motor eléctrico, que sería de similares características al vehículo con batería. Muy importante, se piensa que la pila de combustible trabajará en hibridación con la batería, es decir, la pila de combustible tiene muy bajo rendimiento en el arranque y, por tanto, arranca con batería. Una vez que arranca con batería, la pila de combustible entra en funcionamiento y en transitorios, donde la pila de combustible también se comporta con ciertos problemas, la batería también va apoyando en esos transitorios. Lo que es la generación interna de hidrógeno dentro del vehículo es una posibilidad que se planteó en su momento, pero que creo que ha ido siendo abandonada por los distintos fabricantes. Bien, y finalmente, EUCAR, que son los responsables de las I+D de las grandes marcas, pues marcan esta visión hacia el año 2030 de cuál podría ser el panorama de aplicación de las distintas tecnologías. Ellos marcan un panorama urbano, un panorama comarcal y un panorama más de larga distancia y mayor velocidad, como es la autopista. Bien, el vehículo convencional nos va a seguir acompañando durante mucho tiempo. Vamos a asistir a que vamos a tener en el mercado un gran número de vehículos convencionales con mecánicas mejoradas, como hemos dicho. En el ámbito urbano, básicamente va a estar más restringido a aquellas mecánicas más amigables medioambientalmente y, por tanto, van a estar funcionando los híbridos, los enchufables y los puramente eléctricos. Y bueno, pues deja un juego más libre al de la pila de hidrógeno, en el que podrá recorrer un rango mucho más amplio. Y por último, y como se ha comentado, este ha sido nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena es el vehículo Episol, es un vehículo desarrollado a propuesta de CEMUSA, que es una empresa del grupo FDC, también ha colaborado el CSIC en todos los aspectos de la pila de combustible. Es un vehículo puramente eléctrico, es un vehículo ligero, es un vehículo con características claramente urbanas, el cual, como veis, ahí tiene una pequeña caja de carga, se ha homologado como categoría N1 de transporte de mercancías urbanas, tiene baterías debajo de los asientos y estas baterías son alimentadas a través de 3 fuentes de energía. Un motor térmico
con su generador, como si todo es configuración en serie, está desacoplado de la cadena mecánica, aporta energía eléctrica cuando la estrategia de control así se lo demanda, una pila de hidrógeno con su hidrógeno correspondiente en la parte trasera, ahí vemos en esta parte de aquí. Aquí va alojada el par de botellas de hidrógeno, es hidrógeno comprimido a 350 bar, por el momento hidrógeno de laboratorio. Y por último lleva unos paneles solares en el techo del vehículo, que bueno, la potencia de carga es muy baja, pero mientras están recibiendo carga del sol, pues está aportando cierta energía al mismo. Bueno, pues muchas gracias por su atención.